Vamos a comenzar. Hoy vamos a continuar con un programa intenso y enriquecedor con presentaciones con innovación tecnológica, buenas prácticas regulatorias y estrategias para fortalecer la integridad y la sostenibilidad de nuestras loterías. Como les comentamos ayer con Marcela, vamos a hacer un breve repaso de los paneles que vamos a tener en el día de hoy. El primer panel va a ser Integridad del deporte, lucha contra el amaño y las apuestas ilegales, un tema central para garantizar la transparencia y la confianza en las competencias deportivas. Aquí se analizarán las estrategias, herramientas que permiten prevenir el fraude, fortalecer los controles y promover un entorno de juego limpio, reafirmando el compromiso del sector con la integridad y la responsabilidad. El segundo panel será el de comercialización y publicidad, las nuevas tendencias del mercado, en el que se analizarán cómo las loterías y operadores están adaptando sus modelos para conectar con las nuevas audiencias, incorporar herramientas tecnológicas y consolidar la confianza del público. ¿Cómo seguimos, Marce? Caro, seguimos muy bien. Muy buenos días a todos. Doble puntaje para los que estuvieron puntuales hoy. 2 participaciones para ganarse esa participación en AINS. El resto, recordemos, confirmamos, en Palacio las cosas van despacio, ¿verdad? Entonces, recordemos la puntualidad. El panel número 3, para cerrar este primer bloque, va a estar a cargo del coordinador de la Comisión de Productos de Sibelae, que va a exponer un informe que registra las actualizaciones relevadas por la comisión respecto de la evolución, los desafíos y las tendencias que están marcando el desarrollo del portafolio de productos de la región. Seguidamente vamos a hacer un coffee break que está auspiciado por Playtech, a quien agradecemos nuevamente por acompañar nuestras actividades. Recordemos que en Palacio ese coffee break va a ser de 15 minutos. Ya de regreso vamos a continuar con un tercer panel, que es un conversatorio, evolución de los productos, de los puntos de venta. El punto de venta ha sido desde siempre central en la relación entre las loterías y sus jugadores. En los últimos años, el papel de este punto de venta ha cambiado profundamente. La incorporación de nuevas tecnologías, la digitalización de procesos, la integración con canales en línea y estrategias de modernización redefinen la función de estos puntos de venta, convirtiéndolos en centros más dinámicos, interactivos y orientados a la experiencia del usuario. Y finalmente, el punto de venta es importantísimo porque ha sido una evolución en distintos mercados. Nos van a compartir con qué continuamos, Caro. Sí, hablando del premio, de la sorpresa de ICE, ahí en las mesas tienen para el QR, pero por supuesto, la puntualidad, que es nuestra palabra clave de este evento. También no se olviden de visitar el stand de Sibelae por la tarde, luego lo vamos a volver a anunciar. Los coordinadores de las comisiones técnicas vamos a estar en el stand ofreciendo y comentando un poco todos los servicios y todas las acciones que lleva adelante Sibelae para toda la comunidad. Y bueno, eso sería todo, así que comenzamos. Comenzamos. ¿Estamos listos? Vamos con el panel 1, Marce. Claro. El panel número 1, integridad del deporte, lucha contra el amaño y las apuestas. Como lo vimos ayer, la integridad es un valor esencial que sustenta la confianza del público y la legitimidad de las competencias. Las prácticas de amaño y las apuestas ilegales representan una amenaza creciente que exige cooperación, tecnología y marcos normativos eficaces. También en este panel vamos a ver estrategias y herramientas que utilizan los organismos reguladores, las loterías y las entidades deportivas para prevenir el fraude, fortalecer mecanismos de control y promover un entorno de juego limpio y responsable. La idea y el objetivo es avanzar a un modelo de gobernanza que permita tanto a jugadores como a instituciones reafirmar ese compromiso del sector con la transparencia y la ética. Para escuchar lo que nos tienen que contar sobre este tema, invitamos a que suba al escenario al moderador y orador de este panel, Luca Espósito, director ejecutivo de la World Lottery Association y secretario general de UIS. Acompañarán a Luca en este panel Jorge David Ojeda Ramírez, responsable de integridad de Conmebol, a quien le solicitamos su presencia.
Y además les tenemos que indicar que Felipe Marchetti, Integrity Partnership Manager Spoidera, nos acompañará de manera remota, a quien también le brindamos un fuerte aplauso. El escenario es de ustedes. Gracias. Felipe, ¿estás con nosotros? ¿Está conectado? Sí. Bueno, buenos días. Es un placer estar nuevamente con ustedes esta mañana. Bueno, va a tener de nuevo la misma cara, pero bueno, vamos a hacer el mejor por hablar de este tema que es muy importante de la integridad del deporte, de la lucha contra la amaño de partidos. Es un tema muy importante, como hablamos ayer. Hoy vamos a hablar también de una otra perspectiva, la perspectiva de la organización como ULIS, como Sporadar, como ayudan la comunidad de las loterías y también las organizaciones deportivas como la Conmebol. Y bueno, ayer hablamos también de cómo creció la apuesta deportiva en la última década. Y también como esto fue un crecimiento muy importante, también ha traído riesgos importantes. Tenemos diversos estudios internacionales, entre ellos los estudios de la Asian Racing Federation Council on Anti-Legal Betting de Asia Pacific y también de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, UNODC, que muestran que una gran parte del mercado global de apuesta sigue operando fuera de marcos regulados. Este mercado ilegal alimenta la manipulación de competiciones, el fraude y el lavado de dinero, y tiene un impacto directo en la credibilidad del deporte. Por eso es fundamental fortalecer la cooperación internacional, el intercambio de información y la armonización regulatoria. Desde ULIS trabajamos precisamente en esa dirección, combinando monitoreo, cooperación e innovación. Contamos con una plataforma global de integridad que analiza competición deportiva en tiempo real. Tenemos casi 900.000 eventos cada año. La plataforma está basada sobre la inteligencia artificial. Mantenemos acuerdos formales con organización deportiva, como hablamos ayer, y también con policía, con Interpol, Europol, la policía de Victoria en Australia, y desarrollamos también por la policía un programa de formación que se llama IntegriSport en Europa, donde más de 800 agentes de policía, policiales y fiscales fueron capacitados en detención de amaños. Además, estamos avanzando en el terreno de la investigación científica. Ayer hablé un poquito más sobre el tema del proyecto que tenemos con la Universidad de Lausana, donde la oportunidad está de estar capaz de estimar el volumen total del mercado ilegal. Y sobre esto, bueno, vamos a contar un poquito más el año próximo cuando se termina este proyecto. Y también el desafío enorme que tenemos está que como nosotros avanzamos, también los ilegales avanzan mismo más, porque la tecnología avanza para nosotros, más avanza para ellos también. El desafío es enorme, pero la cooperación entre organismos internacionales, operadores, reguladores y entidades deportivas demuestra que podemos avanzar de manera concreta. Solo trabajando juntos podemos garantizar
que el deporte siga siendo lo que debe ser, una competición limpia, justa y creíble. Con ese espíritu, los invito a escuchar las perspectivas de nuestro panelista y a reflexionar sobre cómo podemos seguir fortaleciendo la integridad del deporte frente al avance del amaño y a la apuesta ilegal. Y con esto me gustaría empezar esta charla. Va a estar una charla con Felipe y Jorge. Bueno, ayer hablamos un poquito con Jorge, hoy voy a empezar con Felipe. Y me gustaría empezar con una pregunta que creo que está muy interesante para todo el mundo aquí. Me gustaría preguntar cómo Sportradar colabora con múltiples federaciones y ligas del mundo. Y me gustaría saber qué tendencia reciente observan en la manipulación de la competición deportivas. Mi amigo Jorge. 17 das 27 federações estaduais de futebol do Brasil, Confederação Brasileira de Vôlei, entre outras. Então, a gente tem um trabalho muito forte aqui na América do Sul, focado na realidade local, nas características da nossa cultura, do nosso esporte, porque a gente acredita que o serviço ele precisa ser adaptado a cada região. E dentro disso, Luca, isso tem muita relação com a pergunta que tu me fez das tendências de como o mercado vai evoluindo e vai se adaptando também no que tange a questão dos manipuladores. Se a gente for pegar a manipulação como a gente entende hoje em dia, relacionada a apostas esportivas, ela começa ali no início dos anos 2000, no Sudeste Asiático. A gente tem muitos casos de manipulação ali nos mercados de Singapura, Indonésia, Malásia. A partir de 2004, 2005, a gente tem um fluxo migratório desses manipuladores para a Europa. Entre 2005 e 2014, a gente tem mais de 1.000 casos investigados pela Interpol, pela Europol, na Europa, com envolvimento de crime organizado, tanto crime organizado da Ásia, quanto crime organizado ali do leste europeu, envolvido em casos de manipulação. E aí a gente tem a Europa nessa época ali, 2013, 2014, começando a ter medidas de proteção mais fortes para proteger o esporte. Políticas, plataformas nacionais, todo um arcabouço de proteção mais robusto. Obviamente, qual seria a lógica dos manipuladores? Eles procuram quais os mercados que estão mais vulneráveis, que a chance deles serem detectados é menor e eles consigam maximizar o lucro. A gente tem a América do Sul como um mercado, a América Latina em geral, como um mercado gigantesco, esportivo, com vários atletas ali em condições de vulnerabilidade financeira muito grande, contratos de curta duração, às vezes tem um contrato para jogar 3, 4, 5 meses e se termina. O atleta ele não sabe o que ele vai fazer depois que termina esse contrato, que termina o campeonato. Muitos vão trabalhar em outras profissões, vão trabalhar como motorista de Uber, fazendo outras coisas na vida para conseguir complementar a renda. E com pouca política dos governos e também das entidades de apostas esportivas para realmente proteger o esporte, que é o bem mais precioso que a gente tem e que é o que está mais importante ali acima de tudo, né, do que a gente vem falando. Então, os manipuladores, a gente vê esse fluxo migratório eles vindo para a América do Sul. A gente tem um aumento do número de casos, principalmente no Brasil, um boom de casos ali a partir de 2015, mas com o pico a partir de 2021. E o Brasil começa a se mexer também, para começar a ter a regulamentação, para começar a ter políticas ali de troca de informação entre os atores, e a gente começa a ver um fluxo migratório para os outros países da região, que é o momento atual que a gente vai vendo. Migração para Equador, para Colômbia, para Argentina. A Argentina, por exemplo, no último ano passou o Brasil no número bruto de casos suspeitos que a Sport Radar detectou.
Então a gente vai vendo esse fluxo migratório para outros países da região, e eu acho que dentro disso, e o Jorge vai poder falar muito bem, entra o projeto que a Conmebol vem capitaneando desses workshops que a gente está fazendo nos 10 países da América do Sul. Nos falta somente o Peru. A gente está indo nas 10 confederações membros da América do Sul, falando tanto com atletas, com árbitros, com dirigentes esportivos. E o grande intuito do Jorge, da Graciela, do presidente Domingues, é justamente impulsionar a criação das plataformas nacionais e que a gente tenha um marco regulatório básico para todos os países da América do Sul. Porque a cooperação é o único caminho, como tu falou muito bem, Luca, é o único caminho para a gente conseguir não acabar com a manipulação de resultados, porque isso eu acredito que a gente ¿Tenemos un problema de conexión? Bueno, hasta que va a volver, no sé si tiene comentarios sobre lo que estaba diciendo Felipe. Sí, justamente siguiendo un poco esa línea del flujo migratorio y cómo finalmente las causas que generan esa migración es la regulación del mercado, es el control, es el reporte. Estos grupos criminales entienden que la situación se vuelve más compleja y entonces buscan justamente países donde sea un poco más sencillo realizar el delito. Y como bien mencionaba Felipe, en este proyecto, aparte de dar las capacitaciones a los árbitros, jugadores, cuerpos técnicos, que fue el aumento de nuestro alcance institucional de capacitaciones, porque anteriormente veníamos trabajando mucho en lo que eran proyectos de Conmebol, torneos de Conmebol. Sin embargo, con esta iniciativa logramos ampliar eso, llegar realmente al actor del juego en cada país. Y en algunos de los países, justamente, por ejemplo, mencionó el caso de Ecuador, logramos tener la cooperación y la participación en las capacitaciones de la Interpol, de asambleístas nacionales, del Ministerio Público y Ministerio del Deporte, para justamente debatir desde todas las perspectivas lo que son las apuestas deportivas, los riesgos que tienen cada una de las instituciones y los riesgos que corren finalmente también los que hacen al fútbol, los que hacen al deporte en general, ¿verdad? Que son los futbolistas o los basquetbolistas o los voleibolistas en el caso del deporte que sea. Pero finalmente ese es el foco que nosotros debemos proteger y debemos cuidar. Y por eso es que fomentamos la creación de estas plataformas, porque uno de los mayores desafíos que tenemos en la región es justamente eso, la desigualdad que existe en los marcos normativos, o en algunos casos ni siquiera existe el marco normativo, en lo cual facilita las apuestas ilegales y por ende, como bien mencionaste en tu ponencia, Luca, esto trae riesgos de crimen organizado, lavado de dinero, incluso hasta trata de personas. Justamente en las capacitaciones también muchas veces mostramos casos reales que surgieron de investigaciones en Brasil, en los que, por ejemplo, se detectaba un amaño, pero al ir un poco más allá en las investigaciones, se detectaban que también estos grupos criminales llevaban jugadores con el sueño de jugar en Europa, muchas veces a los futbolistas, y una vez allá les obligaban a amañar partidos para poder tener su salario y para poder volver a sus casas también. Entonces, eso es muy similar a lo que ocurre con otras redes criminales y ese es el alcance y la magnitud que muchas veces puede tener el crimen organizado que está detrás de la manipulación de las apuestas. Sí, gracias. Y también lo que está muy importante es que es un fenómeno dinámico, no se pasa siempre de la misma manera, como estaba diciendo también Felipe, en los años, miramos cómo tenía más evento que estaba organizado en este de la Europa, de Asia y China, después se vuelve en otro país de América Latina. No tenemos siempre la misma red. Es por eso que no es fácil también tener un modus operandi de cómo trabajar con esta gente. Y también se evoluciona como se evoluciona la tecnología y como decía también, lo que estaba importante es que miran los que se pasa de un punto de vista del mercado regulado y si tiene una falta en la regulación, bueno, aprovechan de esto, claramente. Y bueno, por continuar sobre este tema, ayer también, yo sé, hablamos un poquito de lo que se pasó en El Salvador y también yo hablé de cómo trabajamos con la policía,
da un punto de vista de una asociación como Ulis, ¿no? Cuando se pasa algo, creamos un informe con toda la información de lo que se pasó sobre el evento. Esto lo tiene la policía. Después tenemos una cita con un investigador que que tienes preguntas y va a crear su propio informe. Pero para nosotros, el proceso se termina a este punto. No sabemos lo que se pasa más para atrás. Creo que Jorge tiene un muy buen ejemplo de cómo la Conmebol trabajó con la Confederación Nacional y también con la policía. Sí, gracias Luca. Bueno, justamente quería traerles un caso en el cual nace claramente de una alerta que se genera a través de una de las instituciones que realiza el monitoreo de los partidos. En este caso era un partido de la Liga Paraguaya. En este caso, nosotros a través de nuestra plataforma derivamos este caso a la asociación y también les damos soporte en la investigación. De ello surgió que había necesidad de recolectar más informaciones. Con el trabajo coordinado que tenemos con Interpol, logramos una comunicación con la oficina acá en Paraguay y ellos también colaboraron con la investigación y a partir de esta investigación surge del Ministerio del Interior del Paraguay la creación de un centro integrado de información. Este centro integrado de información funciona básicamente como las plataformas nacionales que venimos promocionando y que queremos que se establezcan en cada país, que es simplemente la coordinación entre policía, organizaciones deportivas, Ministerio Público, juzgados. Entonces, eso se logró acá en Paraguay a través del Ministerio Público en coordinación con la Policía Nacional de Antisecuestro y la Asociación Paraguaya de Fútbol. Y aquí justamente les traje un video que les va a resumir un poco el caso para que ustedes lo puedan ver. Fue una investigación que se llevó adelante acá, se identificó una red transnacional que estaba operando en esta región. Se lograron aprehensiones. El caso a la actualidad está todavía en proceso en el juzgado, pero quiero compartir este video con ustedes para que puedan tener un panorama general. La operación BET llevaba contra una estructura dedicada al amaño y al soborno de futbolistas en Paraguay con vínculos internacionales. El día de hoy conseguimos hacer 6 allanamientos simultáneos, tanto en Central como en otros puntos del país, arrojando como resultado 6 personas capturadas, de los cuales 3 jugadoras de primera, un jugador de intermedia y 2 pseudos empresarios. También pudimos incautar libretas de anotaciones en donde se podía evidenciar claramente el amaño y la venta de estos resultados a organizaciones de China, Singapur, Centroamérica y Europa. Es un trabajo conjunto y articulado con la Asociación Paraguaya de Fútbol, liderado por el Ministerio Público. Y bueno, queremos compartir con ustedes este resultado único en la historia de la investigación en cuestiones de fútbol. También vemos oportuno informar a la ciudadanía que se ha creado un centro integrado liderado por la Policía Nacional, el Ministerio del Interior, la APF, donde vamos a estar trabajando todo lo que sea relacionado a los sobornos en cuestiones de fútbol. Este centro integrado va a estar siendo habilitado en estos días por el señor comandante de la policía, el ministro del Interior y el presidente de la Asociación Paraguaya de Fútbol, para poder centralizar todas las informaciones relacionadas a esto y otra cosa de fútbol, para poder quitar alertas tempranas y poder tener un camino investigativo a todo esto. Bueno, con este video justamente es un ejemplo claro de cómo la cooperación entre las instituciones realmente genera frutos. Este trabajo fue un trabajo realmente liderado por la APF y la Policía Nacional, como bien lo veíamos. Nosotros de Conmebol dimos todo el soporte. Acá realmente tengo que reconocer al doctor Luis Ayala, el oficial de integridad de la asociación, que junto con el comisario Nimio Cardoso llevaron adelante todo el proyecto. Y realmente con esto se muestra también un poco la necesidad de la tipificación del delito de manipulación de partidos. En Paraguay tenemos una ley que data del año 1964 que aborda un poco lo que es la manipulación de partidos, pero realmente hoy es como que está obsoleta.
Entonces, para esta investigación y para lograr la aprehensión de estas personas, la policía tuvo que utilizar otros delitos conexos, por ejemplo, como bien lo mencionaba, soborno, coerción también, estafa. Entonces, por eso es muy necesario poder tipificar y poder homogeneizar en la región esta tipificación, porque si no, siempre va a haber un país que esté más vulnerable o que esté más riesgoso al otro, si es que la legislación es un poco diferente, ¿verdad? Y también eso va a ayudar mucho al momento de sancionar, porque como bien vieron también, si bien el caso se dio acá en Paraguay, los manipuladores realmente ni siquiera estaban en el país, estaban en Centroamérica, en Singapur, en Europa. Entonces eso le da una complejidad demasiado grande al momento de sancionar y de atribuir las responsabilidades, ¿verdad? Pero finalmente también la conformación del Centro Integrado de Información es un paso gigantesco en la región. Actualmente solamente Brasil cuenta con una plataforma de integridad en la región, y Paraguay con el Centro Integrado de Información también demuestra que muchas veces con la voluntad política es suficiente como para avanzar en estos proyectos y sin necesidad de entrar en tantos procesos burocráticos, ¿verdad? Gracias, Jorge. Felipe, no sé si quieres comentar algo sobre este tema. Te perdimos por unos 2 minutos. Sí, Lucas, se trabó la internet aquí en el hotel. Perdón. Y yo perdí esta parte que de Jorge y solamente escuché el final, pero la parte que escuché acerca de la plataforma nacional y el Centro Integrado de Inteligencia es algo que es fundamental para que se avance en la región, porque, como Jorge disse muito bem, é um crime extremamente complexo. Os manipuladores, como nesse caso do Paraguai ou em outros casos no Brasil, na Argentina, eram pessoas do leste europeu, do sudeste asiático, e sem um centro integrado de informações de inteligência, onde todos saibam aonde procurar, para onde a informação vai, como ela vai ser tratada. E aí, quando eu digo todos, são entidades esportivas, são casas de apostas, são autoridades policiais, são os governos, para a gente realmente poder criar um sistema, primeiro uns sistemas nacionais de inteligência, mas depois sistemas na América do Sul, para também a gente conseguir ter um rastreio desses manipuladores, por onde eles estão andando pela região, e a gente conseguir ter essa troca de informações, para o fim, também poder trocar informações com entidades ali, órgãos, plataformas nacionais de outros países via Convenção de Macolã. Mas eu acho que até mais importante do que a adesão à Convenção de Macolã é a gente conseguir criar um sistema que faça sentido para a nossa realidade local. A América Latina tem suas características próprias e a gente precisa copiar o que é bom, sim, que está sendo feito em outros locais, mas também adaptar para a nossa realidade o que faz sentido para a gente e criar estruturas robustas que vão fazer sentido para como as organizações e como o sistema funciona na América Latina. Gracias, Felipe. Y bueno, como decimos los tres, es un fenómeno, no es fácil, no es simple, está complejo. Y también, decíamos antes, la tecnología juega un rol muy importante también. Y como decía en el papel de la Asian Racing Federation, la tecnología nos ayuda, pero también ha cargado mucho más los ilegales. Y en tema de tecnología me gustaría preguntar a Felipe cómo ha cambiado la tecnología en los últimos años por a mejorar el trabajo de detección de amaños de partidos. Excelente pergunta, Luca. Basicamente, acho que a melhor forma de responder essa pergunta é explicando um pouco como a gente faz o monitoramento. Hoje, a inteligência artificial ela veio para mudar a maneira como a sociedade se organiza e como as coisas funcionam. Dentro disso, dentro do Esporte Radar, a gente tem uma ferramenta que se chama o UFDS, Universal Fraud Detection System, que é uma ferramenta de inteligência artificial que ela monitora tanto os mercados legais quanto os mercados ilegais. E a gente consegue identificar quando tem algum tipo de movimentação suspeita pelo desvio entre a cotação que está acontecendo, ou seja, a cotação real que os mercados estão oferecendo, e a cotação esperada de como aquele mercado iria se comportar, com base em todos os cálculos que as casas de apostas, ali, os provedores de dados fazem quando estão calculando as probabilidades de cotação. Então,
A inteligência artificial ela consegue fazer esse primeiro trabalho de rastreio, mas só ela não é suficiente. A gente tem um segundo ponto, que é o MTS, Sport Radar. Ela é um provedor de dados para mais de 400 casas de apostas ao redor do mundo. Então, com base nisso, a gente consegue ter acesso e visibilidade às apostas a nível de bilhete de conta. Todos os bilhetes que foram aceitos, todos os bilhetes que foram rechaçados, a gente consegue ter essa visibilidade, e isso é legal para a gente conseguir identificar, por exemplo, mercados de cartão, mercados de escanteio, porque, por exemplo, vamos pegar um exemplo de uma partida de tênis, tá? Se a gente tem ali 95% das apostas em mercado de segundo set, é algo muito específico. A gente consegue ver, identificar que os manipuladores e que os apostadores estão indo em um foco que não faz sentido em como o mercado se comportaria de maneira natural. Então a gente consegue ter essa segunda fonte de informação. A terceira, e aí eu acho que é muito importante a gente ter várias loterias aí presentes hoje, que é a troca de informação entre as equipes de risco das casas de apostas e das loterias e entidades de integridade. Com base nisso, a Sport Radar criou um programa que se chama Integrity Exchange. Basicamente, ela é uma plataforma que os operadores eles vão lá e eles, sempre que a equipe de risco do operador identifica alguma movimentação suspeita, ela compartilha com o nosso time. O nosso time recebe essa informação, todos os outros operadores têm visibilidade sobre a partida que foi colocada ali, e a gente, com base na análise tanto de mercado legal quanto de mercado ilegal, dá um feedback no prazo máximo de 72 horas para a casa de apostas, dizendo se a partida foi considerada suspeita ou não. Hoje a gente tem um trabalho muito focado no mercado latino-americano, só que na América do Sul a gente tem 55 casas de apostas que trabalham conosco. E aí, por que é importante o trabalho e o papel que as loterias têm? A gente ainda tem uma dificuldade muito grande, e é uma dificuldade cultural, que tem casas de apostas que não entenderam que elas têm o dever de proteger o esporte, que elas têm que reportar, sim, quando tem alguma movimentação suspeita. Eu escutei já de uma casa de apostas, eles dizendo que eles não reportam partidas no Brasil de acordo com o volume de partida suspeita que eles identificam, porque o ambiente político é muito complicado e eles não querem ter problema. A gente precisa mudar essa cultura, a gente precisa mudar essa mentalidade, porque quando tem manipulação, todos perdem. E a gente está tentando realmente criar um trabalho local, um trabalho focado aqui. E aí, qual seria a minha sugestão para as loterias? Tanto o Brasil, a Secretaria de Prêmios e Apostas do Governo Federal, quanto a Loterge, do Rio de Janeiro, elas obrigam que as casas de apostas, para conseguir a licença, sejam vinculadas a uma entidade de integridade, para conseguir a licença de operação. Então, o que seria isso? A casa de apostas que vai operar na loteria, ela vai ter que ter um vínculo com uma entidade de integridade, sempre que ela identificar algo suspeito, reportar. Aí a gente começa a criar um fluxo de informação muito maior, uma troca de inteligência entre o setor como um todo, que vai não só beneficiar a proteção do esporte, mas vai beneficiar também as casas de apostas, porque quanto mais informação de partida suspeita circular entre elas, mais elas vão poder fazer a remoção de mercados, mais elas vão poder se proteger e evitar perdas oriundas da manipulação, porque as casas de apostas também perdem dinheiro com a manipulação de resultados. Então, a gente criar esse sistema, as loterias pensarem em mecanismos de obrigatoriedade das casas de apostas se filiarem a entidades de integridade, ou as próprias loterias também se filiarem a entidades de integridade para compartilhar informação, e quanto mais, e aí eu não digo seja só Sport Radar, seja só Ulis, a Comebol, por exemplo, trabalha com 3, 4 provedores diferentes de integridade, porque quanto mais informação vocês tiverem, mais a gente consegue fazer um trabalho de mãos, todo mundo de mãos unidas, porque a gente está todo mundo remando na mesma direção. Eu não vejo as empresas como concorrentes quando a gente fala de proteção ao esporte como manipulação de resultados. A gente está todo mundo remando para o mesmo lado, para a proteção da indústria e para a proteção do esporte. Então eu vejo isso como um papel que as loterias podem sim desempenhar. Da nossa parte, da Sport Radar, a gente está aberto ali para todo mundo que tiver interesse em conhecer como a gente trabalha. A gente pode pegar meu contato com o Rodrigo, a gente está à disposição para poder colaborar com todos vocês. E por fim, assim, o quarto pilar, Luca, que a gente utiliza muito é o histórico dos atletas envolvidos em manipulação. Dentro da Sport Radar, a gente tem o histórico dos atletas envolvidos em casos de manipulação nos últimos 25 anos. Então, por muitas vezes, a gente consegue predizer quando um clube
vai manipular alguma partida. Teve um caso no futebol brasileiro que 18 atletas com histórico de manipulação chegaram para jogar um campeonato estadual no início desse ano. Não era nem um grupo, não era nem um clube de futebol mais, era quase um sindicato de crime organizado que estava se unindo para manipular partidas no mesmo clube. Então, essa inteligência também preditiva, ela ajuda muito para a gente conseguir mitigar os riscos e as casas de apostas também poderem evitar eventuais perdas ali com remoções de mercado ou redução mesmo do limite que é ofertado em partidas desses clubes mais suspeitos. Así como puede ver de lo que explicó Felipe, cómo cambió muchísimo en los últimos años. Bueno, me gustaría decir también de cómo hace más de 10, 15 años, cuando se empezó el primer sistema de monitoreo, fue un sistema de monitoreo creado por lo que era el papá de Ulis, se llamaba OLMS. Estaba por un sistema de monitoreo europeo donde el Sporadar trabajaba, Petradar a este tiempo, trabajaba sobre esto con OLMS y la UEFA. Esto fue el primer sistema, fue muy básico, pero ahora vemos cómo cambió mucho. Pero también me gustaría ver del lado de la Conmebol lo que estaba diciendo también al final Felipe. La Conmebol recibe información de Sporadar, de Ulis, de VIA, Genius. ¿Cómo trabajas con nosotros y cómo trabaja, gestiona toda esa información que recibe la Conmebol? Sí, ahí justamente es muy importante lo que mencionaba Felipe, que así como vos mencionaste en su momento también, llega un punto donde vos envías el reporte y hasta ahí llegaste. Y nosotros como organización deportiva tenemos esa limitación de que justamente dependemos de todas las informaciones que nosotros vayamos recibiendo de nuestros aliados para poder tomar conocimiento de lo que está ocurriendo en el mercado de apuestas, ¿verdad? Por lo menos todos los riesgos de manipulación que vienen por ese lado. Entonces, ahí es muy importante la colaboración que tenemos con estas asociaciones. Como les mencioné, en nuestro grupo de monitoreo tenemos a Sporradar, a IBIA, que es la Asociación de Casas de Apuestas a nivel global, ULIS y Genius, que son los proveedores de servicios de monitoreo y los que finalmente nos realizan los reportes de partidos sospechosos que pudieran existir en la región. Eso nos da mucha cobertura y mucha profundidad en los torneos, porque como bien sabemos, justamente los más vulnerables no siempre va a ser la Libertadores o la Sudamericana, sino que nuestro riesgo está un poco más enfocado en torneos menores, con menores presupuestos o con más riesgos y vulnerabilidades. Y creo que el trabajo en conjunto de cooperación en esa información es demasiado valioso, porque además de eso también Esporrar en varios casos también nos da soporte técnico al momento de explicar los reportes, de cómo se dio el reporte, cuáles fueron los jugadores sospechosos, el análisis del performance de los jugadores. Entonces eso también es muy importante en los casos para llegar a una sanción concreta, ¿verdad? Porque, como bien sabemos, el TAS no admite el alerta inicial únicamente como prueba para afirmar que existió un partido amañado. Sin embargo, esa recolección de datos también de parte de un informe más completo, con más detalles sobre el análisis de las jugadas, el movimiento del mercado y también el que puedan ser testigos calificados en un proceso de sanciones demasiado importante para el proceso. Y finalmente creo que también ayuda mucho a la credibilidad que podemos tener tanto por parte de las empresas de integridad como Conmebol, genera un ambiente de gobernanza, un ambiente de transparencia, de ética, que finalmente termina traduciéndose en la credibilidad de los torneos y una mayor inversión y reinversión en el fútbol. Gracias, Jorge. ¿Tenemos preguntas? Me gustaría... sí. Muchas gracias. Muchas gracias a los expositores por su presentación y por el trabajo que hacen. Em, ¿Cómo se accede y se puede comentar cómo se accede a este sistema, a la información que provee este sistema de amaño de partido? Y enseguida, si han considerado que ese sistema, entiendo, debe tener un costo de operación quizás alto y es parte como, quizás hay alguna estrategia de financiamiento de las organizaciones que lo proveen, digamos, vinculado al acceso del sistema. Pero mi pregunta es si acaso, no lo sé, estoy inventando ahí,
si acaso han considerado que sea una plataforma totalmente abierta, de acceso totalmente abierto para todos los amantes del deporte. Ya, eso. Bueno, puedo responder del lado de Ulis y después dejo también a Felipe. Desde el punto de vista de Ulis, Ulis es una asociación, como lo es Cibelay, como lo es la Dobela. Y por estar miembro, debe estar miembro de la asociación. Y como miembro de la asociación, tiene acceso al sistema. El acceso al sistema está gratuito y puede integrar, puede comunicar con el sistema de varias formas. Puede tener APIs, puede hacer una integración con tu sistema, puede recibir información como mensaje de texto, como el correo email. Depende de cómo estás organizado ustedes. También la información que recibe, nosotros la llamamos, es una One-Stop Integrity Platform, porque no tiene solamente las alertas de lo que se pasa sobre los eventos, sino también tiene el análisis de riesgo de eventos, de competición. Así antes puede estar preparado sobre los que tienes como riesgo, cómo manejar riesgos sobre los eventos. Tienes también la posibilidad de ver si otros miembros de la asociación ha visto algo que se pasaba sobre el evento de interés. Es una plataforma de colaboración. Puede ver también la información que llega de organización deportiva como la Conmebol, la UEFA, la FIFA, el Comité Olímpico Nacional. Está abierto. Simplemente está miembro de la asociación. Está todo. Y también otra cosa que está muy importante es que nosotros, eh, bueno, hablamos antes con Jorge sobre esto, sobre el player props, no me recuerdo cómo se dice en español, Mercados individuales. mercados individuales. Esta, por ejemplo, está muy difícil, mismo cuando tiene una plataforma con inteligencia artificial y todo esto. Está por eso que está muy importante la colaboración con los miembros, porque los miembros que tienen punto de venta o el juego online puede ver da un punto de vista del dinero que se puede pasar algo. El mismo una información mínima puede estar súper importante para nosotros. Es por eso que es un sistema de colaboración donde se pasa información, donde no está solamente de un lado de Ulis por los miembros, sino también de los miembros por los otros miembros, y por Ulis y por la comunidad. Porque después, cuando tenemos esta información, nosotros la pasamos aquí organiza el evento. Creo que estaría bueno, además, hacer la introducción de Demian. Demian es el nuevo gerente general de Polla de Chile. Polla integra como miembro regular la corporación, razón por la cual Polla puede acceder en el primer año en forma gratuita sin necesidad de irse directamente a ULIS, solamente para ver su grado de satisfacción con el servicio y después de ese primer año en forma gratuita, suscribir directamente la sociedad con ULIS. ¿Ok? Digo porque era algo que todavía no habíamos hablado con Frank sobre este tema, pero creo que era bueno sobre todo para que vos identifiques quién era la persona que te había hecho la pregunta. Muchísimas gracias. Y eso que voy a hacer el coffee break. ¿Otra pregunta? Muy buenos días. El amigo Felipe y tanto Felipe como Jorge hablaron de que estos fascinerosos que amañan partidos están migrando en el continente americano, incluso europeo y en los otros continentes. Se hicieron operativos en algunos países, pero cayeron peces gordos, doctor Ojeda. Tenemos registrados y los banqueros, los que están patrocinando, los ideólogos, cayó o solo los operadores o a las personas de quinto o sexto escalón en la cadena de estos grupos de criminales que están operando para amañar partidos. ¿Tenemos registrado algún pez gordo que haya caído?
Ahí desde nuestra experiencia en Conmebol y con los casos que estamos acompañando desde el año pasado, realmente ese es uno de los desafíos que tenemos y justamente por eso que promovemos tanto la tipificación de lo que es la manipulación, porque en estos casos cuando hay una ausencia de una tipificación criminal, lo único que podemos hacer es darle una sanción deportiva a las personas que están sujetas bajo nuestro código. En este caso, sí, sería la línea más vulnerable, la última línea, la línea de los jugadores, de los árbitros, de los cuerpos técnicos, que finalmente terminan siendo las víctimas también de todo este esquema, ¿verdad? Entonces, por eso es que trabajamos coordinadamente. Creo que en Brasil, sí, Felipe va a poder dar un pantallazo un poco más profundo respecto a los casos que ya se están llevando desde el 2023. No sé, Felipe, si quieres compartir algún caso respecto a la pregunta. Sim, tem um caso interessante que é o caso da Patrocinense, que é uma equipe da 4ª divisão. Foi detectado que quem colocava o dinheiro no clube era um grupo de pessoas da Rússia. Só que a grande dificuldade é que essas pessoas elas não necessariamente precisam vir para a América Latina para fazer as manipulações. Eles são ali como uma pirâmide criminal. A gente tem no topo dessa pirâmide os financiadores e os manipuladores chefes. E essas pessoas, elas, na maioria das vezes, elas não vão vir para cá. Então a gente precisaria, para a gente conseguir chegar neles e chegar em quem realmente está por trás dos casos de manipulação, de uma cooperação internacional. Só que para a gente poder fazer uma cooperação internacional, primeiro a gente precisa arrumar a nossa casa. Se a gente não consegue nem fazer uma cooperação nacional primeiro, como a gente vai fazer uma cooperação internacional? Então acho que esse trabalho que a gente vem fazendo junto à Conmebol, de primeiro organizar a casa de todos os países da América Latina, criar uma estrutura única para todos os países, criar um fluxo de informação entre todos, voltado novamente, como eu mencionei ali no início, voltado à realidade e às necessidades locais. É algo que me pega muito assim ainda, é a questão da gente pegar e tentar só copiar um modelo europeu. A gente precisa fazer algo que funcione na nossa realidade. Aqui não é Europa, aqui é América Latina. A gente tem a nossa cultura, a gente tem a nossa maneira de trabalhar. E utilizar o que há de melhor, adaptar para a nossa realidade, criar os sistemas nacionais, com nossos sistemas nacionais bem estabelecidos, criar um sistema regional, com um sistema regional bem estabelecido, entrar num sistema mundial, e aí sim a gente vai conseguir, se cada país no mundo, cada continente, cada região realizar o seu trabalho de casa, o trabalho de cooperação internacional para a gente pegar esses peixes grandes que estão por trás da manipulação, ele fica um pouco menos complicado. Da maneira que funciona hoje o sistema, a gente fica numa dependência muito grande da Interpol. E aí a gente tem, às vezes, alguns casos, e um exemplo muito bom é o caso do próprio Lucas Paquetá. Não vou dizer nem se ele é culpado, nem se é inocente, mas todo o processo de investigação, houve muitos erros na troca de informação por ser um caso que as apostas foram feitas num país, o jogador atuava em outro país, havia pouca troca de informação entre a entidade esportiva da Inglaterra com a polícia, o Estado do Brasil. Então, assim, a gente precisa criar essas estruturas, é fundamental, porque senão é como se a gente estivesse com um barquinho pequeno tentando cruzar o oceano. É muito difícil, é muito complicado. E as loterias e as casas de apostas, como o Luca falou muito bem, a adesão a esses sistemas de troca de informação que seja de mão dupla, que seja não só a ULIS, a Sport Radar, a IBIA, a Genius, passando informação de partidas suspeitas, mas vocês também passando as informações do que as equipes de riscos identificaram, puxando e obrigando as casas de apostas a terem equipes de risco que sejam ativas, que passem a informação, que compartilhem os dados, para a gente realmente mudar essa cultura, porque em mercados de cartão, em mercados de próprios bet, ali como o Luca mencionou, é muito complicado pelos sistemas de inteligência artificial conseguir detectar. As ferramentas de inteligência artificial, elas têm muita dificuldade nesses mercados. A gente, pela parte do Sport Radar, a maneira que a gente consegue detectar e pegar cartão é via aquele exame de sangue ali que eu falei de vocês, das 400 casas de apostas ao redor do mundo, que a gente tem visibilidade sobre os mercados. É bastante coisa, mas ainda assim é só uma porção do mercado, quando a gente fala de mercado de cartão. Então a gente precisa de um trabalho cooperativo. Se vocês, eu realmente recomendo que vocês façam parte tanto da Intake Exchange da Sport Radar, quanto da ULIS, para a gente poder fazer um trabalho cooperativo,
A Ulis, por vezes, vai pegar coisas que a Sport Radar não vai pegar. A Sport Radar vai pegar coisas que a Ulis não vai detectar. E é um sistema que é muito barato. O da Ulis, como o Luca falou, é uma associação, paga a membresia, provavelmente anual, e tem acesso a isso. O da Sport Radar custa 10 mil euros por ano. É menos de 1.000 euros por mês para uma casa de apostas. Isso é um valor irrisório que se paga com a detecção de uma partida que a loteria ou que a casa de apostas remova com antecipação, com uma informação de inteligência. É algo que se paga e que protege a todos. Então, acho que é o único caminho que a gente tem ali para realmente conseguir fazer esse trabalho cooperativo e fazer isso dar certo. Perfecto. Bueno, yo lo sé. Bueno, pasaron ya 3 minutos. ¿Está bien? ¿Tiene más preguntas? Sí. Oh, no, Fabián, no, Sí, Fabián, sí. el finto italiano, no, por favor. No funciona, ahora sí. No, un comentario rápido es la banca, como miembro fundador de ULIS, nosotros tenemos mucho intercambio con los equipos de riesgo nuestro y de ULIS, intercambiamos mucha información. Un punto que tiene que tener en cuenta, que el crimen organizado generalmente donde se amañan los partidos no es donde se localizan las apuestas, por eso necesitamos intercambiar mucha información. Así que en esta primera parte invito a los miembros reguladores y operadores que son miembros de Cibelae, que se acerquen a Yulis, que es una organización sin fines de lucro creada por las loterías y para las loterías. Esa es la primera parte. Y ahora viene la pregunta, que es desde el punto de vista del riesgo de amaño, ¿cómo ven ustedes la evolución que están teniendo los micromarkets y los player props en la oferta de las casas de apuestas? Bueno, esto lo que estaba diciendo antes es que mismo con un buen sistema de monitoreo basado sobre inteligencia artificial está muy difícil. Estábamos hablando antes con Jorge del caso de la NBA que se pasó hace 10 días. Y estábamos hablando que, por ejemplo, nosotros tenemos información especialmente sobre el triples, los triples. Pero bueno, sin información de los miembros que puede reforzar lo que tenemos, está muy difícil. Porque, como sabes, tenemos un sistema, ¿cómo se basa las alertas? Si tiene un cambio de odds importante, sale una alerta por decir, bueno, está pasando algo. Pero por este tipo de caso, no tiene muchísima información. Este cambio está mínimo y no está suficiente por una alerta. Porque si bajamos también el nivel de recibir este tipo de alerta, los que se pasa que después cuando miramos a eventos de segunda liga, tercera liga, vamos a recibir 5.000, 6.000 alertas sobre de los mismos tipos. Es por eso que está muy, muy difícil. Es por eso que está muy, muy importante el intercambio de información. Más información tenemos, más posibilidad tenemos de ver si se está pasando algo sobre un evento. No sé si Jorge o Felipe quieren comentar más sobre esto. Retroalimentación del sistema, ¿no? Retroalimentar el sistema entre todos, de eso se trata. ¿Más preguntas? Sí. Bueno, ¿cómo empezamos la mañana? Muy bien. Buen día a todos. Una pregunta acá. La verdad, más que una pregunta, un comentario, porque Felipe, cuando respondió una pregunta, he hablado de los costos de tanto de ULIS o Sport Radar o otros servicios de integridad que existen. Nosotros de NGX, como há muito tempo somos partners de Sport Radar, podemos só dar como um testemunho de que nossos clientes, quando fazem uso de serviços como esses, temos vários clientes que usam serviços de Sport Radar, têm uma ganância sobre a operação muito maior de outros que não têm. Então, não solamente pelos custos,
pero también por los resultados que las casas de apuestas pueden tener. Entonces, no sé si quieren también los miembros de la mesa hacer algún comentario sobre eso. Gracias. ¿Puedo? Sí, Alexandre, parcero nuestro y hacen un trabajo espectacular. Yo voy a comentar más adelante en la tercera pregunta, un proyecto que desarrollamos juntos en Brasil, pero eso se paga con un partido. Por veces un partido de la segunda división de Paraíba, que se sabe de la información de antemano, ya se puede sacar la oferta o reducir el monto límite que se puede apostar, y desde ahí lo saca todo la ganancia que se recupera el investimiento que has invertido en el servicio. Y desde nuestra parte creo que vale la pena también mencionar que como trabajamos junto con muchas entidades deportivas, tenemos acuerdos de cooperación con la policía, con el gobierno, con el Ministerio de Deporte. Tenemos mucha información de inteligencia también, que viene desde el deporte, que viene de las federaciones, que viene de los clubes, y la información que viene del deporte tiene mucho valor porque por veces no hay nada en el mercado de apuestas antes del partido, pero recibimos la información que el partido probablemente va a ser manipulado. Y ahí compartimos esa información de una manera obviamente confidencial, sin mencionar personas ni nada, pero compartimos que tal partido es sospechoso y la casa de apuestas tiene los dos ojos en eso. Así que si pasa algo en el mercado en vivo, se puede remover la oferta inmediatamente. Eso pasó en un partido para la tarjeta de Enio, en la primera división de Brasil, en el equipo de Juventude. Esto pasó 2 veces para Enio recibir una tarjeta. En la segunda partida, nosotros sabíamos de antemano que iba a pasar. Y cuando la casa de apuestas empezaron a recibir las apuestas, removieron la oferta inmediatamente, trancaron, bloquearon los pagos, hasta que nosotros enviamos la información y la confirmación que el partido fue y que el mercado fue considerado sospechoso, y no han pagado a los manipuladores, porque los manipuladores lo que hacen, cuando termina el partido, ya sacan la plata. Pero si ustedes reciben la información de una manera rápida, se puede bloquear el pago y se proteger y recuperar mucho más plata do que el monto que están invirtiendo para el servicio. Muchas gracias. Vamos a darle un fuerte aplauso, por favor, a Luca, a Felipe y a Jorge. Luca, por favor, pedimos que te quedes un momento porque tenés algo muy interesante que anunciarnos sobre el próximo Summit de World Lottery. Perfecto, muchísimas gracias. Gracias de nuevo a Felipe y a Jorge. Ahora voy a hablar como director ejecutivo de la AA, no como Ulis. Bueno, en un año vamos a tener el World Lottery Summit en Sydney, en Australia. Va a estar un super evento. Espero de ver a vosotros en Sydney. Tenía mucha gente ya en París. Me gustaría ver mismo más en Sydney. Va a estar un super evento. Se va a pasar del 9 al 12 de noviembre de 2026. Y bueno, tengo un video a compartir con vosotros.
Gracias, espero de ver todos el 9 de noviembre. Empezamos con una cena a la Ópera de Sydney, que es el más icónico monumento de la Australia. Y bueno, gracias. Sí. No, voy de conductor a Sydney. Si me lleva a World Lottery. Pero bueno, gracias, Luca.